Soy el padre Bernardo, párroco de la iglesia de Santa Teresa, en el municipio de Nombre de Dios, Durango. He servido a esta comunidad por más de 30 años, y durante ese tiempo aprendí que la fe se sostiene tanto en milagros como en sombras. Confesé a asesinos, a hombres que golpearon a sus esposas, a madres que abortaron en secreto, a hijos que maldijeron a sus padres. He enterrado a tantos que, a veces, en mis sueños, veo el camposanto como un mar infinito de cruces blancas. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que ocurrió aquel año, cuando mi iglesia se convirtió en el escenario de lo que después llamamos, con un miedo reverente, la Gala de las Ánimas. Todo comenzó una mañana de marzo. Yo abrí la iglesia como cada día, antes de que el sol saliera por completo. El aire era frío, y el eco de mis pasos se expandía por la nave vacía. Cuando levanté la vista hacia el altar mayor, vi que el Cristo crucificado estaba cubierto de sangre fresca. No era un hilo, ni un par de gotas, era un torrente espeso que chorreaba desde la corona de espinas hasta el pecho de madera. La sangre caía en hilos oscuros, empapaba el paño blanco del altar y goteaba sobre el mármol, dejando charcos que olían fuerte a hierro. Me quedé paralizado. Mi primer pensamiento fue que algún vándalo había profanado el templo durante la noche, pero revisé puertas y ventanas. Todas estaban cerradas por dentro, y entonces lo noté. El rostro del Cristo no era el mismo. La boca de la figura, que siempre había estado apenas entreabierta, ahora se abría un poco más, como si la madera misma se deformara en un gesto de dolor real. Caí de rodillas, con el estómago revuelto. Los feligreses comenzaron a llegar minutos después para la misa de 6. Cuando una mujer se arrodilló frente al altar, soltó un grito tan fuerte que hizo eco en los vitrales. Pronto otros lo vieron. El Cristo respiraba. Su pecho subía y bajaba levemente, como si intentara vivir. La gente corrió fuera del templo entre rezos y alaridos. Yo, con un paño sagrado, limpié lo que pude, pero aunque froté hasta sangrarme las manos, el olor metálico quedó impregnado en el aire. Pensé que ahí terminaría, pero fue apenas el inicio. Esa misma semana cada noche fue un tormento. Desde mi habitación, junto al atrio, escuchaba pasos arrastrados dentro del templo. A veces eran varios, como si toda una procesión caminara en la oscuridad. Otras veces eran pasos firmes, secos, como de alguien que se acercaba directo hacia la sacristía. Al principio pensé que eran ladrones. Una noche entré con lámpara en mano, el corazón golpeando como tambor. La iglesia estaba vacía, pero las velas del altar se encendieron solas frente a mis ojos. Y allí estaba el Cristo crucificado, que ya no colgaba en el altar. Había bajado un pie, luego el otro, y estaba de pie en medio del pasillo, con la cruz sobre los hombros. Se me heló la sangre. Retrocedí tambaleándome, y lo único que pude hacer fue murmurar un Padre Nuestro entre dientes. Cuando parpadeé, la figura estaba de nuevo en su lugar, fija, inmóvil, pero el suelo de piedra tenía marcas, rayas profundas, como si algo muy pesado hubiera sido arrastrado. El pueblo entero comenzó a susurrar rumores. Una niña, hija de una catequista, dijo haber visto desde la calle un desfile de sombras. Entrando a la iglesia de noche, un campesino juró que en la madrugada escuchó cadenas arrastrándose y voces rezando en un latín que nadie comprendía. Un grupo de jóvenes borrachos aseguró que vieron a la Virgen de los Dolores llorando lágrimas rojas, que mancharon el piso frente a ellos. Lo peor ocurrió un viernes de Via Crucis. La iglesia estaba repleta. Mientras cargábamos una cruz de madera para la representación,
La imagen de la Virgen comenzó a derramar sangre por los ojos. Gotas gruesas cayeron sobre su manto azul. Los feligreses gritaron. Algunos huyeron. Otros cayeron de rodillas, convencidos de estar presenciando un milagro. Pero yo lo sabía. Eso no venía de Dios. Esa noche, por primera vez en años, me encerré en mi cuarto con llave. Pero ni las paredes me protegieron. Alrededor de la medianoche, el sonido comenzó. Un golpeteo rítmico en los vitrales, como si alguien o algo golpeara desde afuera, pidiendo entrar. El sonido se multiplicó hasta volverse ensordecedor, y entonces escuché un susurro pegado a mi oído, aunque yo estaba solo. Padre, no nos dejan salir. Sentí un frío tan intenso que me costó respirar. A la mañana siguiente, recorrí el atrio. Había docenas de aves muertas esparcidas frente a la puerta principal, como si hubieran caído del cielo durante la noche. Todas tenían los ojos arrancados. El pueblo comenzó a dividirse. Algunos decían que la iglesia había sido maldita por algún pecado mío, que yo había traído la condena con mis manos impuras. Otros afirmaban que eran milagros, que la sangre y las lágrimas eran señales del fin de los tiempos. Yo sabía la verdad. El mal se había alojado en Santa Teresa, y yo estaba demasiado débil para enfrentarlo. Por primera vez en 30 años de sacerdocio, sentí miedo de arrodillarme frente al altar. Esa misma semana escribí una carta desesperada al arzobispo de Durango, detallando los horrores que nos acosaban. No suavicé las palabras. Hablé de sangre, de pasos, de estatuas que caminaban. Días después, recibí respuesta. El Vaticano había leído mi carta y enviaría ayuda. 2 sacerdotes expertos en exorcismos llegarán a nombre de Dios, decía la misiva. Llegaron un lunes al amanecer. El primero era el padre Alessandro Valli, un anciano italiano de rostro enjuto, piel como pergamino y ojos ardientes que imponían respeto inmediato. Sus manos temblaban de viejo, pero no había miedo en él. El segundo, mucho más joven, era el padre Miguel Herrera, sevillano, apenas pasados los 30. Tenía una fe ardiente, pero su mirada inocente lo delataba. No estaba preparado para lo que encontraría aquí. «Usted es el padre Bernardo», me dijo Alessandro en cuanto me vio. Su carta habla de fenómenos graves, pero debe decirnos todo. No calle nada. Y lo hice. Les relaté cada visión, cada llanto de las imágenes, cada noche de pasos y susurros. Cuando mencioné que el Cristo había caminado por la iglesia, el joven Miguel se persignó con torpeza, murmurando oraciones apresuradas. «Eso no es común», dijo Alessandro, grave. «Los objetos pueden llorar, sangrar, pero caminar. Eso significa que hay ánimas, muchas ánimas». La palabra me heló la médula. Esa noche, los 3 entramos al templo con velas y agua bendita. El silencio era tan pesado que cualquier respiración parecía un trueno. Y entonces lo vimos. El Cristo bajó del altar frente a nosotros. Cada paso suyo resonaba como martillazos. Arrastraba la cruz que rayaba la piedra del pasillo central. Cuando cayó de su boca un chorro de sangre, escuchamos las voces. Murmullos primero, luego lamentos, luego gritos apagados. Y las vimos. Decenas de figuras difusas llenaban los bancos, levantándose lentamente, mirándonos con cuencas vacías. Miguel lloraba, rezando. Yo me paralicé. Alessandro levantó su crucifijo, la voz firme en latín. Una de esas figuras pasó junto a mí y me rozó con un frío insoportable. Me susurró con una voz hueca. «Aquí estamos, todos juntos, esperando». Alessandro me sostuvo del brazo antes de que cayera al suelo. «Esto apenas comienza», dijo, sin apartar la mirada del altar.
Prepárese, padre Bernardo. Cuando llegue el momento, veremos la gala de las ánimas. El padre Alessandro insistió en que esa primera noche no intentáramos un exorcismo. El mal no se revela por completo de inmediato, dijo. Quiere probar nuestra fe, medir nuestro miedo. Debemos observar antes de atacar. Yo, en cambio, apenas podía sostenerme en pie. Dormí poco, con el crucifijo en las manos, sobresaltado por cualquier sonido. El amanecer llegó con olor a podredumbre. Frente a la iglesia habían aparecido cuerpos de perros y gatos desollados, acomodados como en procesión. El pueblo entero acudió a mirar, y muchos me acusaron de tener la culpa. Otros, llorando, decían que eran señales de que pronto llegaría el fin del mundo. Yo callaba. Sabía que discutir no serviría de nada. Esa tarde, Alessandro y Miguel inspeccionaron cada rincón del templo. El anciano colocó medallas de San Benito en las puertas y ventanas, y el joven Miguel roció agua bendita en las paredes. Pero los fenómenos no cesaron. Al anochecer, los bancos comenzaron a moverse solos, arrastrándose con un chirrido insoportable. Una estatua de San Judas cayó al suelo y se quebró. Pero en lugar de yeso, lo que salió fue un líquido negro y pestilente, como pus. Yo quise salir corriendo. Alessandro me detuvo con su mirada de fuego. Es el preludio, padre Bernardo. Las ánimas están inquietas. Esta noche veremos su desfile. Y así fue. La medianoche cayó pesada como plomo. El templo estaba oscuro, salvo por las velas que habíamos encendido en el altar. Nos sentamos los tres en el primer banco, con crucifijos en mano. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón retumbar en las sienes. Entonces, un sonido. Campanas, no las del campanario, sino otras, lejanas, huecas, como si resonaran desde el subsuelo. Con cada tañido, el aire se volvió más frío. De las paredes comenzaron a brotar sombras que se arremolinaban en los rincones. Y de pronto allí estaban las ánimas. No eran meros fantasmas. Eran cuerpos translúcidos, deformados, con los rostros desencajados por el dolor. Hombres, mujeres, niños, viejos, todos vestidos como si hubieran acudido a misa, pero con la carne podrida, los huesos al descubierto. Algunos traían rosarios rotos colgando del cuello. Otros llevaban heridas abiertas que nunca cerraron. Avanzaban en procesión, llenando la nave, hasta ocupar cada banco. Yo apenas podía respirar. El padre Miguel comenzó a llorar, repitiendo una y otra vez el Ave María. Alessandro, sin temblar, levantó su crucifijo. Están aquí porque fueron condenados, dijo con voz grave. No hallaron descanso en la muerte, y alguien, algo, los retiene. El aire se volvió irrespirable. Una de las ánimas, una mujer con el rostro cubierto de gusanos, se acercó a mí, extendió su mano descarnada y me rozó la frente. Sentí un frío tan intenso que mis ojos se nublaron. En ese instante vi una visión. Hombres y mujeres enterrados vivos en fosas comunes, clamando por auxilio. Vi monjas llorando sangre en los claustros. Vi mi propia iglesia cubierta de cadáveres. No nos dejan salir, susurró la mujer con voz hueca. Baila con nosotros, padre. Y entonces ocurrió. La iglesia se transformó. El suelo de piedra se convirtió en un salón oscuro. Las paredes resumaban. Sangre y las velas se multiplicaron como si fueran candelabros de una fiesta macabra. Las ánimas comenzaron a danzar lentamente, arrastrando sus cuerpos mutilados, en una grotesca imitación de un baile de gala. El sonido de cadenas arrastradas servía de música. Era la gala de las ánimas. Yo caí de rodillas, con náuseas, convencido de que había enloquecido. Pero no. Alessandro y Miguel lo veían también. Y lo peor fue que las ánimas nos invitaban.
Algunas extendían sus manos negras, otras se acercaban demasiado, rozándonos con sus cuerpos fríos y hediondos. Un hombre sin ojos se acercó al joven Miguel y lo tomó del brazo. El sacerdote gritó, y al instante su piel se llenó de ampollas como si se quemara. Alessandro lo apartó con fuerza, rociando agua bendita. El ánima chilló con un sonido tan agudo que me hizo sangrar los oídos. El baile se volvió más violento. Las ánimas chocaban unas contra otras, arrancándose pedazos de carne, bebiendo de sus propias heridas. Vi a un niño espectral abrirse el vientre con las manos y ofrecerme sus entrañas, como si fueran flores. «No puedo soportarlo», grité. «Dios mío, sácanos de aquí». Pero Alessandro permanecía firme. «Este es su ritual, Bernardo. Es su gala. Si huimos ahora, nunca se detendrá». Las ánimas comenzaron a gritar al unísono. Sus voces formaban una letanía incomprensible, pero pronto distinguí una palabra repetida: culpa, cada vez más fuerte, hasta que el eco sacudió los muros. Y entonces ocurrió lo más espantoso. El Cristo volvió a descender del altar, arrastrando la cruz. Esta vez caminó hasta el centro de la iglesia y, con un crujido seco, se arrancó de los brazos los clavos. La madera sangró como carne viva. El Cristo se unió al baile. Las ánimas giraban a su alrededor como satélites de un sol oscuro. Cada movimiento suyo era un latigazo de dolor que nos estremecía. Yo lloraba, convencido de que estaba frente al mismísimo infierno. De pronto, un grupo de ánimas se abalanzó sobre mí. Sentí sus manos frías hundirse en mi pecho, intentando arrancarme el alma. Caí al suelo, pataleando, mientras escuchaba sus susurros. «Eres uno de nosotros. Pronto bailarás aquí para siempre». Alessandro me roció con agua bendita. Las ánimas retrocedieron con chillidos horribles, dejando en mi piel marcas oscuras, como moretones en forma de manos. El joven Miguel estaba peor. 3 figuras lo rodeaban, y una le hundía sus dedos en la boca, intentando arrancarle la lengua. El muchacho gritaba ahogado. Alessandro luchó con todas sus fuerzas, lanzando rezos en latín, obligando a los espectros a soltarlo. Pero Miguel ya sangraba por la boca y los ojos. Cuando creímos que todo estaba perdido, las campanas volvieron a sonar. El eco estremeció los vitrales, que comenzaron a quebrarse uno por uno. Con cada tañido, algunas ánimas se desvanecían, como polvo arrastrado por el viento. El Cristo quedó inmóvil otra vez, de pie en medio de la iglesia, pero ya no caminaba. La gala terminó tan repentinamente como había comenzado. El templo quedó en silencio. Las sombras se deshicieron y solo quedamos nosotros 3, temblando y cubiertos de sangre ajena. Miguel respiraba con dificultad, sus labios partidos, los ojos enrojecidos como brasas. No puedo más», murmuró. «Esto no es de este mundo». Alessandro, en cambio, se mantuvo firme. Sus manos temblaban, pero sus ojos ardían. «Ahora lo sabemos», dijo. «No es un demonio cualquiera, no es un simple espíritu. Son legiones de ánimas condenadas, y si no las liberamos pronto, no quedará nadie vivo en este pueblo». Me tomó de los hombros y me obligó a mirarlo. «Prepárese, Bernardo. Mañana comenzaremos el exorcismo. Pero debe saber algo. Si fallamos, usted será el anfitrión de la próxima gala». Dormí apenas unos minutos esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía las figuras de las ánimas danzando en círculos, sus cuerpos desgarrados rozando el mío, invitándome a unirme al baile eterno. Sentía todavía las marcas de sus dedos en mi pecho, negras, dolorosas, como si hubieran quemado mi carne desde dentro. Y lo peor era que, aún en la vigilia, escuchaba su murmullo: «Pronto serás uno de nosotros, Padre Bernardo. Pronto bailarás para siempre».
Al amanecer, el padre Alessandro nos reunió en la sacristía. Extendió sobre la mesa un maletín de cuero viejo, repleto de objetos, crucifijos, reliquias, agua bendita, medallas de San Benito, una Biblia en latín y un hisopo. Sus manos temblaban, pero su voz era firme. «Hoy purificaremos este lugar», dijo, clavando sus ojos en los míos. «No será fácil. Estas ánimas no son simples almas en pena. Han sido manipuladas, atadas, corrompidas por algo más fuerte. Un demonio que las usa como máscara». Miguel, pálido, apenas podía sostener el crucifijo que le había entregado. Su rostro estaba hinchado y enrojecido, los labios partidos por el ataque de la noche anterior. «Yo no sé si estoy preparado», dijo con la voz quebrada. «Nadie lo está», respondió Alessandro. «Pero la fe es nuestra arma. Si dudamos, moriremos». Salimos al templo poco después del mediodía. El sol entraba por los vitrales, pero la luz parecía enferma, opaca, como si la iglesia misma la devorara. El aire estaba helado y olía a podredumbre. Comenzamos el ritual en silencio. Alessandro roció agua bendita por los pasillos mientras recitaba salmos. Miguel sostenía el hisopo con mano temblorosa. Yo llevaba la Biblia, leyendo fragmentos entre tartamudeos, pero no tardó en comenzar. El primer signo fue el crujido de los bancos, que comenzaron a moverse solos, arrastrándose como si quisieran huir. Luego, el suelo se agrietó y de las grietas emergieron manos espectrales que intentaban aferrarse a nuestros tobillos. Yo grité al sentir una de ellas, fría como hielo, clavarse en mi pantorrilla. Alessandro lanzó agua bendita al suelo. Las manos se deshicieron en humo, pero nuevas seguían brotando. El templo entero se llenaba de susurros, voces solapadas, gritos apagados, lamentos de niños. De pronto, un estruendo. Las imágenes de los santos comenzaron a voltearse solas, dándonos la espalda. El Cristo bajó de nuevo del altar, pero esta vez su cuerpo estaba más deforme, como carne podrida que goteaba sangre y pus. Caminaba hacia nosotros con la cruz sobre los hombros, y cada paso suyo hacía temblar la iglesia. Miguel se derrumbó de rodillas, llorando. «Es el mismo Jesucristo. No podemos enfrentarlo». «No», gritó Alessandro, sujetándolo con fuerza. «No es el Señor. Es una parodia blasfema. Míralo bien». Y tenía razón. El rostro del Cristo era un amasijo de carne ennegrecida, los ojos huecos, la boca abierta en una mueca imposible. No había divinidad en esa figura, solo un odio infinito. «Nosotros somos su iglesia», susurró aquella boca, con una voz profunda que hacía retumbar los muros. «Ellos son mis invitados, y tú, Bernardo, serás el anfitrión». Sentí mi corazón detenerse por un instante. El demonio sabía mi nombre. El exorcismo comenzó en serio. Alessandro alzó la Biblia y recitó en latín: «Exorcizamus te, omnis immundos spiritus». Las ánimas comenzaron a aparecer una por una, brotando de las paredes, del suelo, del aire. Eran cientos. Llenaban los bancos, se agolpaban en los pasillos, se arrastraban por el techo como insectos humanos. Algunas vomitaban sangre, otras arrancaban su propia piel y la lanzaban como trapos empapados. El hedor era insoportable. Yo intentaba leer la escritura, pero mis palabras se ahogaban en el terror. Una figura infantil se me abalanzó, con la mitad del cráneo abierto, mostrándome su cerebro ennegrecido. Me mordió la mano y sentí el dolor real, como si la carne se desgarrara. Logré apartarla golpeándola con el crucifijo, pero la herida quedó sangrando. Alessandro se mantuvo firme, su voz tronando en medio del caos. «Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra victoria.
Las ánimas chillaban y retrocedían, pero volvían con más furia. Algunas se lanzaban contra Miguel, arañándole la cara y el cuello. Vi cómo un espectro hundió sus dedos en sus ojos. El joven gritó. La sangre brotó, pero Alessandro lo cubrió con su cuerpo y lanzó agua bendita sobre el espectro, que estalló como humo. «Sigue leyendo, Bernardo», me gritó el anciano. «Tu voz es necesaria». Yo apenas podía sostenerme en pie, con la mano sangrante y los ojos llenos de lágrimas. Pero obedecí. Recité salmos, versículos, todo lo que recordaba. Mi voz temblaba, pero algo ocurría. Con cada palabra, las ánimas se agitaban, como si las quemara desde dentro. Entonces ocurrió lo más espantoso. Las campanas del campanario comenzaron a sonar solas, repicando con fuerza inhumana. Y con cada campanada, las ánimas se unían en un canto macabro. Un murmullo que se volvió grito. «Culpa, culpa, culpa». El suelo tembló. Las paredes comenzaron a sangrar. Y el Cristo falso avanzó hacia nosotros, levantando su cruz como arma. Alessandro lanzó su crucifijo hacia él. La figura chilló como bestia herida, retrocediendo un instante. Pero enseguida se lanzó de nuevo. Yo caí al suelo y sentí las manos de las ánimas aferrándome, intentando hundirme en el piso, como si me arrastraran al infierno mismo. Miguel gritaba, forcejeando con 3 espectros que lo rodeaban. Alessandro continuaba rezando en latín, sudando, sangrando por la nariz, pero sin rendirse. Fue entonces cuando el anciano me gritó con una fuerza que no parecía humana. «Bernardo, este templo no es suyo. Dígalo. Reclámelo para Dios». Con todas mis fuerzas, levanté mi crucifijo ensangrentado y grité. «Esta es la casa del Señor. Pertenece a Dios, no a ustedes». El eco retumbó como un trueno. Algunas ánimas se deshicieron en humo, pero el Cristo siguió avanzando, arrastrando la cruz, los ojos huecos fijos en mí. El demonio hablaba a través de él. «Si ellos se van, tú ocuparás su lugar, y entonces la gala será eterna». Sentí mi fe tambalear. La visión era insoportable, y sin embargo, algo dentro de mí se encendió. Una rabia santa, un instinto de supervivencia. Apreté el crucifijo con mi mano herida, la sangre goteando sobre la madera, y entonces, sin pensarlo, lo levanté contra el falso Cristo. El aire se incendió. Su fe, incluso en medio de aquella tortura, era más fuerte que mi terror. Algo se encendió dentro de mí, un fuego que no era mío, sino de todos aquellos que habían luchado antes. Recordé el grito de Alessandro, las oraciones de Miguel, los rostros de los fieles que había intentado proteger durante años, y grité con todas mis fuerzas, levantando el crucifijo ensangrentado. «Por la sangre de Cristo los expulso. Esta gala termina aquí». El aire estalló. Una luz blanca se expandió desde el crucifijo, atravesando las sombras. Las ánimas chillaron como si fueran quemadas vivas. Una por una comenzaron a disolverse en humo, dejando tras de sí un hedor insoportable. El Cristo se tambaleó, su cuerpo deformado retorciéndose. «No», rugió con voz demoníaca. «Este lugar es mío. Siempre lo ha sido». Con un último esfuerzo, lancé el crucifijo contra su frente. El impacto fue como un rayo. La figura se estremeció, abrió la boca en un grito ensordecedor y estalló en una lluvia de sangre negra que cubrió todo el templo. El suelo tembló, los muros se agrietaron, el techo comenzó a derrumbarse. Las campanas repicaban solas, cada vez más rápido, como si celebraran el final. Corrí hacia Miguel y lo abracé, protegiéndolo con mi cuerpo mientras los escombros caían a nuestro alrededor. «¡Aguanta!»,
le susurré. Ya casi termina. La luz blanca se expandía más y más, devorando las sombras, limpiando las paredes ensangrentadas. Y en medio del estruendo, escuché un último murmullo colectivo, como un suspiro de alivio. Las ánimas, liberadas al fin, desvaneciéndose hacia la nada. Y entonces todo quedó en silencio. Cuando abrí los ojos, la iglesia estaba en ruinas, el altar destrozado, las imágenes reducidas a polvo, los vitrales hechos añicos. Pero ya no había voces, ni sombras, ni ánimas. Solo el silencio profundo de un lugar vacío. Miguel estaba a mi lado, respirando débilmente. Su rostro era un mapa de heridas, sus ojos ciegos para siempre, pero seguía vivo. Terminó, susurró con voz quebrada. Lo abracé con fuerza, lágrimas corriendo por mi cara. Terminó, hijo, terminó. Salimos como pudimos del templo derrumbado, arrastrándonos entre piedras y polvo. Afuera, el cielo estaba despejado. El sol brillaba como no lo había hecho en días. Los pocos pobladores que se habían atrevido a acercarse nos miraban con horror y alivio. Algunos lloraban, otros rezaban en silencio. Yo me desplomé en el atrio, agotado, cubierto de sangre. Y entonces comprendí, Alessandro no estaba. Se había sacrificado en medio de la gala. Nunca recuperaría su cuerpo. Había quedado con ellas, perdido para siempre. Miguel sollozaba a mi lado, y yo lo abracé como si fuera mi propio hijo. Los días siguientes fueron un tormento. Las autoridades sellaron la iglesia, diciendo que era un derrumbe por antigüedad. Nadie habló de las ánimas, ni del falso Cristo, ni de la sangre. Nadie quería recordar, pero yo lo recordaba todo. Cada grito, cada rostro, cada sombra. La iglesia quedó en ruinas, cerrada al pueblo. Pero por las noches, desde mi casa parroquial, aún podía escuchar algo lejano. Un eco de campanas que repicaban solas. Y a veces, cuando cierro los ojos, vuelvo a escuchar sus voces, suaves, insistentes, casi dulces. La gala nunca termina, Bernardo. Siempre habrá otra noche. Siempre habrá otro anfitrión. Entonces despierto sobresaltado, con el crucifijo en la mano, sabiendo que aunque hayamos vencido, la oscuridad sigue acechando, y que tarde o temprano, la gala volverá a empezar. Informe del Padre Bernardo. A su eminencia. Congregación para la Doctrina de la Fe. Ciudad del Vaticano. Con la debida obediencia, me atrevo a dejar constancia escrita de los hechos ocurridos en la parroquia de Santa Cruz, en el estado de Durango, México. El caso que nos ocupó no se trató de un simple poltergeist, ni de una posesión individual. Fue algo más vasto, más enraizado. Un demonio que utilizaba las almas de los muertos como máscara, como coro, como ejército. La comunidad llevaba décadas hablando de apariciones y ruidos en la iglesia, pero lo que descubrimos iba más allá de cualquier leyenda rural. Aquello era una congregación de ánimas condenadas, atrapadas en un ciclo de sufrimiento y odio, reunidas para celebrar lo que ellas mismas llamaban la gala. Una liturgia invertida, grotesca, alimentada por el dolor de generaciones enteras. El padre Alessandro, enviado por su eminencia, dirigió el ritual con un valor que solo puedo describir como santo. Su fe fue la llama que sostuvo nuestro espíritu en medio del horror. Fue devorado en plena batalla, pero lo hizo con la certeza de que su sacrificio debilitaba al enemigo. Murió como mártir de la luz. El padre Miguel sobrevivió, aunque mutilado y ciego. Su fe se mantuvo firme hasta el final, y fue su ejemplo lo que impidió que yo, en mi debilidad, cediera al terror. Él seguirá siendo sacerdote si Dios lo permite, pero
pero llevará las marcas de la gala en su cuerpo y en su alma. Yo sigo respirando, pero ya no soy el mismo hombre. He visto a Cristo falseado, convertido en carne podrida y odio. He escuchado el lamento de cientos de ánimas corrompidas, algunas de las cuales eran feligreses míos. He sentido sus manos arrastrarme hacia abajo. He olido su podredumbre en mi piel. No hay confesión ni oración nocturna que logre borrar esos recuerdos. El templo ha sido clausurado. Se lo atribuyen a un derrumbe estructural. Pero yo sé la verdad. Sus muros fueron arrancados por dentro, corrompidos desde hace generaciones. La tierra misma de ese atrio está maldita. Y sin embargo, Eminencia, yo sé que esto no ha terminado. Por las noches escucho aún las campanas, lejanas, invisibles, como si resonaran desde otra realidad. Y en mis sueños vuelvo a verlos, reunidos, esperándome. Hombres, mujeres, niños, todos con sus bocas abiertas en un canto eterno. Me llaman por mi nombre. Me invitan a bailar. La gala no ha terminado, solo se ha detenido, como una bestia que aguarda el momento de despertar de nuevo. No sé si el Vaticano decidirá destruir esas ruinas o mantenerlas selladas. Yo solo puedo suplicar que, cuando la gala regrese, otros estén preparados, porque lo hará. Estoy convencido de ello. Que Dios nos proteja. Firmado, Padre Bernardo, Parroquia de Santa Cruz, Durango. Hola y muy cruda noche, jauría del horror. Si te gustó el video, comenta qué fue lo que más te impactó. No olvides darle like y compartir. Si tienes una historia, relato o leyenda que quieras que le demos vida, mándala a nuestro correo o déjala en los comentarios y cuéntanos lo que nadie te cree.